Bienvenido a Matemática Prep. En esta clase estudiaremos el tema de aritmética para GRE. Vamos a repasar algunos temas que quizá no has practicado en años, tales como las propiedades de los números enteros y la factorización prima. Si te estás preguntando por qué es necesario estudiar temas de primaria para un examen de ingreso o programas de posgrado, ten esto en cuenta. Si las matemáticas son un lenguaje universal, la aritmética es en particular un lenguaje que se supone todos hablamos, sin importar en dónde y qué estudiamos. Por eso, al evaluar a los candidatos sobre este lenguaje universal, el examen intenta marcar las diferencias en la manera en que cada uno organiza, evalúa y extrapola información. Verás que los problemas del examen no son difíciles por las operaciones matemáticas que evalúan, sino porque nos vemos forzados a utilizar conceptos básicos de manera creativa. Pero para utilizar estos conceptos con creatividad y evitar las trampas del examen, es necesario entenderlos al derecho y al revés. Es por esto que vamos a iniciar con un ejercicio que resalta la importancia de poner atención a las definiciones básicas de los términos utilizados en el examen. Recuerda la dinámica que utilizamos en el curso. Mientras trabajas en el problema, pausa el video. Cuando estés listo, dale play para ver la respuesta correcta y la explicación. No olvides cronometrar el tiempo que te toma resolverlo, anotar tus errores en el registro de errores y vaciar la información relevante en flashcards. ¿Listo? Aquí la pregunta. La respuesta correcta es la opción D, que la relación no se puede determinar con la información proporcionada. Veamos el análisis. En este ejercicio, tengo una pregunta de comparación cuantitativa. En la clase anterior, vimos a detalle las instrucciones para este tipo de preguntas. Por eso, ahora las menciono rápidamente. El objetivo de las preguntas de comparación cuantitativa es comparar la cantidad A contra la cantidad B y determinar si A es mayor que B, si B es mayor que A, si A y B son iguales o si esta relación no se puede determinar con la información que me da el problema. En este problema, la cantidad A es igual a X y la cantidad B es igual a 1. Dada la restricción de que X solo puede tomar valores enteros pares no negativos, debo determinar si X es mayor que 1, si X es menor que 1, si X es igual a 1 o si esto no se puede determinar. Si sustituyo X por alguno de los números en los que típicamente pensamos como enteros pares no negativos, entonces la cantidad A es mayor que la cantidad B. Pero si sustituyo X por 0, que también es entero, par y no negativo, entonces la cantidad A es menor que la cantidad B. Como no puedo llegar a una respuesta definitiva, la relación no se puede determinar con la información proporcionada. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción D. La trampa específica de este ejercicio es no considerar el número 0 como posible valor de X. Hay dos formas de caer en ella. Quienes al ver no negativo automáticamente concluyen de manera errónea que X solo puede tomar valores positivos y por lo tanto excluyen al 0 como posible valor de X. También caen en ella quienes ven par y descartan al 0 por olvidar que 0 es, en efecto, un número par. La trampa general y muy común en el examen es utilizar los casos extremos de los conceptos que se utilizan en los problemas. Aquí vale la pena resaltar que el GRE es un examen en extremo quisquilloso y exacto en el uso del lenguaje. Esto va no solo para las secciones de verbal, sino también para las secciones cuantitativas. Por eso, asegúrate de entender no solo lo que una palabra significa y por ende los conceptos que incluye, sino también de tener bien claro los conceptos que esa palabra excluye. En la aritmética para el GRE, estas son definiciones fundamentales. Integers es el conjunto de todos los números enteros, positivos, negativos y 0. Positive numbers son los números positivos, que son los que aparecen a la derecha del 0 en la línea de los números.
Negative numbers se refiere a los números negativos, los que aparecen a la izquierda del 0 en la línea de los números. Positive integers son los números enteros positivos. Negative integers son los números enteros negativos. Non-negative integers se refiere a los enteros no negativos, es decir, a los números enteros positivos y al 0. Y aquí, pudiendo pecar de obvia, vale la pena recordar que así como 1 es menor que 2, menos 1 es mayor que menos 2. Y también que así como 0.5 es mayor que 0.25, menos 0.5 es menor que menos 0.25. Otro punto a resaltar. Como el 0 es el punto en la línea de los números que marca la división entre los números positivos y negativos, el 0 no se considera ni positivo ni negativo. Aquí otro ejercicio para practicar. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción B, que la cantidad B es mayor. Vamos a ver la explicación. Tengo un ejercicio de comparación cuantitativa, en donde la cantidad A es el número de enteros que son menores que menos 10, pero mayores que menos 34.645.734.283. Y la cantidad B es el número de enteros que son mayores que 9, pero menores que 34.645.734.283. Y necesito determinar si la cantidad A es mayor que la cantidad B, si la cantidad B es mayor que la cantidad A, si la cantidad A y la cantidad B son iguales, o si esto no se puede determinar con la información que me están proporcionando. Vamos a ver la explicación. Voy a utilizar una recta numérica para ver exactamente los números del problema. La cantidad A es el conjunto de enteros menores que menos 10 y mayores que menos 34.645.734.283. La cantidad B es el conjunto de enteros mayores que 9 y menores que 34.634.734.283. En la cantidad A no se incluye al menos 10, porque el primer número que cuento es el menos 11. En la cantidad B no se incluye al número 9, pero sí se incluye al número 10. Eso significa que el conjunto de números de la columna B incluye un número más que el conjunto de números de la columna A. Por lo tanto, la cantidad B es mayor que la cantidad A. Otra forma de verlo es cambiando los números y utilizando números más sencillos. Recuerda que una trampa muy común del examen es utilizar números grandes y feos para hacer parecer los problemas mucho más difíciles de lo que en realidad son. Entonces imagina que en la columna A es el número de enteros menores que menos 10, pero mayores que menos 15. En la columna B es el número de enteros mayores que 9, pero menores que 15. Los números en la columna A serían el menos 11, el menos 12, el menos 13 y el menos 14, es decir, 4 números. Los números en la columna B serían 10, 11, 12, 13 y 14, es decir, 5 números. Y cuando comparo 4 contra 5, 4 es menor que 5 y por lo tanto la cantidad en la columna B es mayor. Ahora vamos a ver cómo los números positivos y negativos actúan de manera diferente cuando se suman, restan, multiplican o dividen. Sumar un número negativo es lo mismo que restar un número positivo. Por ejemplo, 5 más menos 3 es lo mismo que 5 menos 3. Restar un número negativo es lo mismo que sumar un número positivo. 7 menos 2 es lo mismo que 7 más 2.
Para determinar el signo de un número que resulte de la multiplicación o división de números positivos o negativos, aplico las siguientes reglas. En la multiplicación, sé que positivo por positivo es igual a un número positivo. Positivo por negativo es igual a un número negativo. Negativo por negativo es igual a un número positivo. En la división, positivo entre positivo es igual a un número positivo. Positivo entre negativo es igual a un número negativo. Y negativo entre negativo es igual a un número positivo. Vamos a practicar. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción B, que la cantidad B es mayor. Veamos la explicación. Tengo un ejercicio de comparación cuantitativa en donde la cantidad A es igual a -1 y la cantidad B es el resultado de multiplicar n negativa por n negativa por n positiva por n positiva. El problema no me da ninguna restricción sobre los valores que puede tomar la variable n, lo que significa que puede tomar cualquier valor: positivo, negativo, par, impar, entero, decimal o cero. Para determinar si la cantidad A es mayor que la cantidad B, si la cantidad B es mayor que la cantidad A, si la cantidad A y la cantidad B son iguales, o si esto no se puede determinar, tengo dos formas de resolver. La primera forma es probando números. Si n puede tomar cualquier valor, ¿cuáles pruebo? Recuerda que en una clase anterior mencionamos los super 6 números que cubren la mayoría de los casos. Si n es igual a 1, la cantidad B sería igual a -1 por -1 por 1 por 1. -1 por -1, 1. Por 1, 1 por 1, 1. Tengo el 1 positivo y en ese caso la cantidad B es mayor. Si n es igual a -1, la cantidad B es igual a -1 por -1 por -1 por -1. Y esto es igual otra vez a 1 positivo. Si n es igual a 0, la cantidad B es igual a 0 y la cantidad B sigue siendo mayor. Si n es igual a un decimal o a una fracción, por ejemplo, si n fuera igual a 0.5, la cantidad B sería igual a -0.5 por -0.5 por 0.5 por 0.5 y esto es igual a 0.0625 positivo. Y en ese caso, la cantidad B sigue siendo mayor. Entonces, la respuesta correcta es la opción B, que la cantidad B siempre es mayor. El otro método es resolver sin asignar valores específicos a n y solo observar qué pasa con los signos. Negativo por negativo es igual a un número positivo. Positivo por positivo es igual a un número positivo. Positivo por positivo es igual a un número positivo. Sin importar si n toma un valor positivo o negativo, los signos negativos se cancelan y el resultado siempre será positivo. Y un número positivo siempre va a ser mayor que -1. El único caso en donde los signos se vuelven irrelevantes es cuando n toma el valor de 0. Entonces toda la operación es igual a 0. Sin embargo, 0 sigue siendo mayor que -1. Por lo tanto, la respuesta es que siempre y en todos los casos, la cantidad B es mayor que la cantidad A. La trampa específica de este ejercicio es creer que como n puede tomar cualquier valor, no puedo determinar la relación entre la cantidad A y la cantidad B. La trampa común del examen es olvidar que el objetivo es comparar las cantidades. Entonces, aunque no pueda determinar un valor exacto para la cantidad B, sí puedo determinar que la cantidad B es siempre y en todos los casos mayor que la cantidad A. A partir de estas reglas de la multiplicación o división de números positivos y negativos, resulta que cuando se multiplica o divide una serie de números positivos y negativos, si hay un número par de números negativos en la serie, el resultado siempre va a ser positivo. Por ejemplo, si multiplico -4 por -3 por -2 por -1, el resultado es 24 positivo. De la misma manera, -1 elevado a la potencia de 64 positivo es igual a un número positivo.
Entonces, un número negativo elevado a una potencia par va a ser igual a un número positivo. Si tengo un número non, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, menos 4 por menos 3 por menos 2 es igual a menos 24 y un número negativo elevado a una potencia non es igual a un número negativo. Siguiendo con las definiciones básicas para el GRE, even numbers son los números pares y son enteros que al ser divididos entre 2 no dejan residuo. 0 es número par porque 0 entre 2 es igual a 0 y no hay residuo. Odd numbers son los números impares y son enteros que al ser divididos entre 2 dejan un residuo de 1. Los números pares e impares actúan de manera diferente cuando se suman, se restan o se multiplican. Cuando se suman se comportan de la siguiente manera. Un número par más un número par es igual a un número par. Un número par más un número impar es igual a un número impar. Un número impar más un número impar es igual a un número par. Cuando se restan, un número par menos un número par resulta en un número par. Número par menos un número impar resulta en un número impar. Número impar menos un número impar resulta en un número par. Y cuando se multiplican, número par por número par resulta en un número par por número impar resulta en un número par y número impar por un número impar resulta en un número impar. No existen reglas generales para la división de dos enteros, ya que el resultado puede ser una fracción y las fracciones no son ni par ni impar. Por ejemplo, si divido 10 entre 5, tengo como resultado un número par, pero si divido 2 entre 10, el resultado es un quinto. Un quinto no es ni par ni impar. El 0 es número par, pero tiene propiedades diferentes cuando se usa en operaciones matemáticas. Cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0 y 0 dividido entre cualquier número es igual a 0. Sin embargo, cualquier cantidad dividida entre 0 es indefinida. Por eso, en las preguntas en donde haya una variable en el denominador, vas a ver que te indican que esa variable tiene que ser diferente a 0. En cuanto a las reglas sobre las propiedades de los números, lo más importante es saber si existe o no una regla general. No necesitas memorizar las reglas en sí, porque cualquier regla general la puedes deducir utilizando números pequeños. Vamos a hacer un ejercicio sobre propiedades de los números para practicar. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción B. ¿Qué información me están dando? Me dicen que A es un número entero negativo impar y que B es un número entero par. Me piden determinar si las siguientes declaraciones son siempre ciertas. Si A por B al cuadrado resulta en un entero negativo par, si 5A menos 4B resulta en un entero impar, y si B al cuadrado menos A resulta en un entero negativo impar. El concepto matemático que necesito es el de las propiedades de los números enteros. Las reglas sobre cómo actúan los números enteros, pares, impares, positivos, negativos y cero, cuando los utilizo en operaciones matemáticas. Para determinar si siempre que multiplico A por B al cuadrado obtengo un resultado entero negativo par, voy a clasificar los componentes de la pregunta. A es impar negativo. B es número par. Al cuadrado significa multiplicado por sí mismo 2 veces. Entonces tengo A, que es un número impar negativo, multiplicando a B, que es un número par, multiplicando a B, que es un número par. Un número impar por un número par es igual a un número par. Un número par multiplicado por un número par es igual a un número par. Entonces el resultado es en efecto un número par. Ahora voy a ver si siempre es negativo. B
puede ser positivo, negativo o cero. Cuando multiplico algo por cero, el resultado es cero, y aunque el cero es par, no es ni negativo ni positivo. Por eso, esta declaración no siempre es verdad. A por b al cuadrado siempre resulta en un entero par, pero no siempre resulta en un entero par negativo. Por lo tanto, esta declaración no es verdad. Vamos con la segunda declaración. Para determinar si siempre que a 5a le resto 4b obtengo un resultado impar, voy a clasificar cada uno de los componentes de la pregunta. El enfoque de esta declaración es en la característica de par o impar, entonces puedo ignorar la característica de positivo y negativo. 5 es número impar, a es un número impar, 4 es un número par, b es un número par. 5a resulta en un número impar porque multiplicar un número impar por otro número impar resulta en un número impar. 4b es un número par porque multiplicar un número par por otro número par resulta en un número par. 5a menos 4b es siempre un número impar porque restar un número par a un impar siempre resulta en un número impar. Esto significa que esta declaración es verdadera. Ahora vamos a analizar si la tercera declaración es verdad. Si b al cuadrado menos a resulta en un entero negativo impar. b es un número par. Al cuadrado es multiplicado por sí mismo 2 veces. A es un número impar negativo. Primero voy a analizar si el resultado de esta operación es siempre impar. De acuerdo a las reglas generales, un número par multiplicado por otro par es igual a un número par. Y la resta de un número par menos un número impar es igual a un número impar. Entonces sé que el resultado de esta operación siempre va a ser un número impar. Ahora voy a analizar si el resultado siempre va a ser un número negativo. B puede tomar valores positivos, negativos o cero. De acuerdo a las reglas, cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado se vuelve un número positivo, porque positivo por positivo es igual a un número positivo y negativo por negativo es igual a un número positivo. Por lo tanto, b al cuadrado resulta en un número positivo, ya sea que b tome un valor negativo o positivo. A es un número negativo, pero en esta declaración lo estoy restando. Restar un negativo es lo mismo que sumar un número positivo. Y positivo más positivo es igual a un número positivo. Si b fuera igual a 0, b al cuadrado es igual a 0. Y 0 más un número positivo es igual a un número positivo. Con esto sé que el resultado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, esta declaración es falsa. b al cuadrado menos a no siempre resulta en un entero negativo. De las tres declaraciones, solo la segunda es siempre verdadera. La respuesta correcta es la opción B. Es importante que si no resolviste de manera correcta este ejercicio, no te desesperes. El objetivo de incluirlo aquí es que veas la manera en que con conceptos muy simples, por ejemplo, que multiplicar un número negativo por otro negativo resulte en un positivo, puedes resolver preguntas que parecen muy difíciles. En tu material de estudio tendrás ejercicios de distintos niveles de dificultad para practicar esta forma de razonar las propiedades de los números. Pero es importante que veas al nivel al que debes llegar con estos conceptos. Si solo te mencionara cómo se comportan los números enteros en las operaciones matemáticas básicas, probablemente pensarías que no hay razón para estudiar un tema tan sencillo. Este ejercicio también ilustra cómo el examen hace que algunos temas parezcan complejos haciéndolos abstractos. Si en lugar de preguntarte esto, hubieran preguntado esto, el ejercicio sería inútil para los fines del examen. En cambio, al plantear la pregunta con variables y hacerlo abstracto, es posible marcar las diferencias en la forma de razonar de los alumnos. Vamos a recordar las reglas de divisibilidad. Aunque tienes disponible una calculadora en el GRE, vale la pena conocer estas reglas para agilizar tus cálculos. Se dice que el entero x es divisible entre el entero y cuando x dividido entre y deja un residuo de 0. Todos los números son divisibles entre 1. Todo número par es divisible entre 2. El dígito de las unidades de los números pares puede ser 0, 2, 4, 6 u 8. Un número
es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es divisible entre 3. Es decir, sumas todos los dígitos del número original y si el total es divisible entre 3, también lo es el número original. Por ejemplo, 72.309 sumo 7 más 2 más 3 más 9, eso es igual a 21. Como 21 es divisible entre 3, el número original de 72.309 también lo es. Un número es divisible entre 4 si sus últimos dos dígitos tomados como un solo número son divisibles entre 4. 1.835.920, si quiero saber si ese número es divisible entre 4, veo los últimos dos dígitos. Entonces, 20. 20 es divisible entre 4, por lo tanto, el número original de 1.835.920 también lo es. Un número es divisible entre 5 si su último dígito es 0 o es 5. Menos 3.470 es divisible entre 5 porque termina en 0. Un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y entre 3. 734 no es divisible entre 6 porque no es divisible entre 3. En cambio, menos 2.304 sí es divisible entre 6 porque es divisible tanto entre 2 como entre 3. Y un número es divisible entre 10 si su último dígito es 0. Menos 3.470 y 990, ambos son divisibles entre 10 porque su último dígito es de 0. Otro concepto muy importante para el examen es el de los factores. Un factor es un número entero positivo que divide a otro sin dejar residuo. 1, 2, 4, 7, 14 y 28 son todos los factores de 28. 3 no es factor de 28 porque 28 entre 3 deja un residuo de 1, o porque 28 no es divisible entre 3. Para determinar los factores de un número, anota todos los factores de 2 en 2, comenzando por el 1 y el número que estás factorizando. Para factorizar 24, voy a empezar con los factores de 1 y 24, porque 1 por 24 es igual a 24. 24 es divisible entre 2 porque 2 por 12 es igual a 24. 3 es factor de 24 porque 3 por 8 es igual a 24. 4 también es factor de 24 porque 4 por 6 es igual a 24. El 5 no divide a 24 sin dejar residuo. Por lo tanto, 5 no es un factor de 24. El 6 lo incluí en el par de factores de 4 por 6, 24. Terminé de factorizar cuando empiezo a repetir los factores. Ya con esta lista sé que los factores de 24 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Ojo, 1 es factor de todos los números. Acuérdense que quedamos que todos los números son divisibles entre 1. Cada número es factor de sí mismo. Y los factores de un número son finitos, es decir, puedo listar todos los factores de un número. Como sacar la factorización de un número es diferente a sacar la factorización prima de un número, y ambas son herramientas muy útiles para el examen, vamos a repasar lo que es un número primo. Un número primo es un número entero positivo que tiene exactamente dos factores positivos. De esta definición, nota que todos los números primos son positivos. El número 1 no es primo porque solo tiene un factor. El número 2 es el único primo par. Todos los demás números primos son impares. Y aquí, cuidado con ver número primo en un ejercicio y en automático pensar que se trata de un número impar. Aquí los números primos menores a 100. Te recomiendo memorizar los primeros 15 números primos. Sacar la factorización prima es averiguar qué números primos tienes que multiplicar juntos para obtener el número original. Los números primos solo son divisibles entre 1 y entre sí mismos. Los números que no son primos se pueden descomponer en otros factores primos. Es decir, los números primos son los ladrillos con los que se construyen los otros números. Además, solo hay un conjunto único de factores primos para cada número. Esta idea es tan importante que es conocida con el nombre del teorema fundamental de la aritmética. Para encontrar los factores primos de un número, debes dividir todos los factores hasta que solo queden enteros primos.
Este grupo resultante de números primos es la factorización prima del entero original. Si queremos encontrar la factorización prima de 36, y aquí por claridad, primero vamos a hacer la factorización prima de manera gráfica con un árbol de factores. 36 resulta de multiplicar 2 por 18. Ahora factorizo cada uno de estos dos números. El 2 no lo puedo factorizar más porque es número primo. Ahí se corta esa rama, entre comillas. El 18 resulta de multiplicar 2 por 9. El 2 no lo puedo factorizar más porque es número primo y ahí se corta esa rama. El 9 resulta de multiplicar 3 por 3. Los 3 no los puedo factorizar más porque son números primos. Como ya solo quedan números primos, ya terminé con la factorización prima de 36. Con este método puedo sacar la combinación única de factores primos de cualquier número. Por ejemplo, la factorización prima de 36 o la combinación única de factores primos para 36 es 2 por 2 por 3 por 3, o 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Uno de los usos más útiles de la factorización prima en el examen es reescribir números grandes y feos. Vamos a hacer un ejercicio. Resuelve esta operación sin calculadora. ¿Listo? La respuesta es que b es igual a 49. La forma más rápida de resolver este ejercicio es sacando la factorización prima de los números que se utilizan en la operación. La factorización prima de 105 es 5 por 3 por 7. Como es al cubo, entonces es multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces en el numerador tengo 3 por 5 por 7 por 3 por 5 por 7 por 3 por 5 por 7. En el denominador voy a sacar la factorización prima de 21, que es 3 por 7, de 25, 5 por 5, y de 45, 3 por 3 por 5. Simplifico todos los factores en común en el numerador y en el denominador, y ya solo tengo que hacer la operación de 7 por 7 es igual a 49. La factorización prima también me sirve para resolver rápido problemas relacionados con múltiplos y con factores, y problemas en donde necesito el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. Lo más importante es recordar que cuando quieras ver cómo está constituido un número, tienes la herramienta de la factorización prima. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción A. ¿Qué información me están dando? Me dicen que 24 es factor de h y que 28 es factor de k. Me preguntan si 21 es forzosamente factor de h por k. El concepto matemático que necesito es el de factores. Todos los factores de h y de k son forzosamente factores del producto de h por k. Vamos a ver la explicación. Como 24 es factor de h, h forzosamente tiene entre sus factores primos a los factores primos de 24. Los factores primos de 24 son 2, 2, 2, 3. Como 28 es factor de k, k forzosamente tiene entre sus factores primos a los factores primos de 28. Los factores primos de 28 son 7, 2, 2. Al multiplicar h por k, los factores primos de ambos se combinan. Por lo tanto, el producto de hk incluye a todos los factores primos de h y de k. Es decir, 2, 2, 2, 3, 7, 2, 2. Los factores primos de 21 son 3 y 7. Como ambos, tanto el 3 como el 7, están entre los factores primos de hk, 21 es forzosamente factor de hk. Otra forma de entender la pregunta es si sabiendo que h es divisible entre 24 y que k es divisible entre 28, ¿es h por k divisible entre 21? Y la respuesta es que sí, que h por k o que hk es divisible entre 21, o lo que es lo mismo, que 21 es un factor de hk. La trampa es que aunque ni 24 ni 28 son divisibles entre 21,
el resultado de 24 por 28 sí lo es. Es decir, el resultado de 24 por 28 contiene a todos los factores de 21. Vean cómo lo de menos es hacer correctamente la mecánica de los conceptos. En este caso, hacer la factorización prima. Lo difícil es reconocer el concepto con el que puedo resolver el problema. Por eso, cuando estén practicando, no solo se concentren en entender y practicar la mecánica de los conceptos, sino también en identificar las pistas que me da el problema para identificar el concepto clave con el que lo puedo resolver. En el examen, el problema no siempre va a mencionar explícitamente el concepto que necesito utilizar para resolverlo. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción A. ¿Qué información me está dando el problema? Me dice que hay un contenedor con cuentas rojas que valen 7 puntos, amarillas que valen 5 puntos, verdes que valen 3 puntos y azules que valen 2 puntos, y que se sacó un número desconocido de cuentas. Otra palabra que puedo utilizar en lugar de cuentas podría ser fichas. Entonces, un contenedor con fichas rojas que valen 7 puntos, amarillas que valen 5 puntos, verdes que valen 3 puntos y azules que valen 2 puntos. Se sacó un número desconocido de fichas. ¿Cuál es la pregunta? Si el producto, es decir, el resultado de multiplicar el valor de las fichas que se sacaron es de 147,000, ¿cuántas fichas rojas salieron del contenedor? Entonces, básicamente la pregunta es ¿cuántos 7, que es el valor de las cuentas rojas, contiene la factorización prima de 147,000? Una forma de sacar la factorización prima de 147,000 es como sigue. Dos factores que multiplicados me dan como resultado 147,000. 147 de un lado y 1000 del otro. 147 resulta de multiplicar 7 por 21. 7 es número primo, ahí se corta esa rama. 21 resulta de multiplicar 3 por 7 y ambos son números primos. 1000 resulta de multiplicar 10 por 100. 10 resulta de multiplicar 5 por 2. Ya llegué a los factores primos de esa rama, ahí se corta. Luego 100 resulta de multiplicar 10 por 10. 10 resulta de multiplicar 5 por 2 y el otro 10 también resulta de multiplicar 5 por 2. Entonces, los factores primos de 147,000 son 7, 3, 7, 5, 2, 5, 2, 5, 2. Y digo una forma porque sin importar el orden en el que saco los factores de 147,000, siempre termino con los mismos factores primos. Acuérdense que todo número tiene una combinación única de factores primos. También podría factorizarlo de la siguiente manera. 2 por 73,500 y de ahí me voy haciendo la factorización prima. Y voy a llegar exactamente a la misma lista de factores primos. Si estoy buscando cuántos 7 hay en la factorización prima de 147,000, es decir, cuántas cuentas rojas que valen 7 puntos salieron del contenedor, la respuesta es 2. También sé que salieron 3 cuentas o 3 fichas amarillas. Las fichas amarillas valen 5 puntos y hay 3 5 en la factorización prima de 147,000. Una cuenta verde y 3 cuentas azules. Recuerda, la regla de que todo número tiene una combinación única de factores primos es el teorema fundamental de la aritmética. Así de importante es comprender la factorización prima. Vamos a hablar sobre las trampas de este ejercicio. Si elegiste la opción C, probablemente lo que hiciste es que al leer el problema te quedaste con la frase de the product of the point values, así que multiplicaste los valores de las cuentas y utilizaste ese número para dividir el otro número que mencionan en el problema de 147,000. Y esta trampa es muy común en el examen, por eso quiero que la notes. Y la vas a encontrar sobre todo en la sección de Reading Comprehension, pero como puedes ver, también la puedes encontrar en cualquier sección. Y esta trampa consiste en que la respuesta trampa, aunque contiene las mismas palabras utilizadas ya sea en el pasaje de lectura o en la pregunta, expresan una idea diferente. Entonces, si caíste en ella,
Toma nota para que vayas cambiando esta forma de razonar. Si elegiste la opción D, probablemente lo que hiciste fue dividir 147,000 entre 7, pero el resultado de 21,000 quiere decir que tú piensas que salieron 21,000 cuentas rojas. En ese caso, el resultado de multiplicar el valor de las cuentas rojas no sería 21,000 por 7. Multiplicar 21,000 por 7 representa la suma del valor de las 21,000 cuentas rojas, sino 7 elevado a la potencia de 21,000, que es la operación matemática para multiplicar el valor de las 21,000 cuentas rojas. Si elegiste la opción E, probablemente intentaste resolver con álgebra, pero como hay 4 incógnitas distintas, se necesitarían 4 ecuaciones para encontrar su valor. Como el problema no te da información suficiente para plantearlas, concluiste que el problema no se puede resolver. La trampa es ver el problema de palabras y en automático utilizar álgebra para resolver. Aquí cabe el dicho de que cuando tu única herramienta es un martillo, todo te parecerá un clavo. Por eso, hay que pensar en estos conceptos matemáticos como herramientas y estar seguros no solo de entender la mecánica de cada uno, sino de entender para qué sirven e incluir en tus flashcards una nota sobre qué tipo de problemas te ayudan a resolver. El siguiente concepto que vamos a repasar es el de máximo factor común, también conocido como máximo común divisor. Recuerda, el término factor y el término divisor significan lo mismo. El máximo factor común es el factor más grande de todos los números que estoy considerando. Es decir, el número más grande por el que se puede dividir 2 o más números. Por ejemplo, para encontrar el máximo factor común de 12 y de 18, hago lo siguiente. El primer paso es sacar la factorización prima de los números involucrados. Dos números cuyo producto es 12 es 2 y 6. 2 es un número primo y ya no lo puedo factorizar más. 6 lo puedo factorizar como 2 por 3. 2 y 3 son números primos, por lo que no los puedo factorizar más. Dos números cuyo producto es 18, 2 y 9. 2 ya no lo puedo factorizar más. 9 lo puedo factorizar como 3 por 3. 3 ya no lo puedo factorizar más porque son números primos. El siguiente paso es encontrar los factores primos que los dos números tienen en común y los multiplico. En este caso, 2 por 3, 6. 6 es el máximo factor común de 12 y de 18 porque 6 es el número más grande que divide a 12 y a 18 sin dejar residuo. Vamos a practicar. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción D. El primer paso es sacar el inventario de la información que me da el problema. Me dicen que el máximo factor en común entre 16 y n es 4 y que el máximo factor en común entre n y 45 es 3. Me preguntan cuál de los siguientes números podría ser el máximo factor en común entre n y 210. Y el concepto matemático que necesito o la herramienta es el de máximo factor en común. Para contestar la pregunta, necesito entender las características de n en base a las pistas que me da el problema. ¿Qué significa que el máximo factor en común entre 16 y n sea 4? Si la factorización prima de 16 es igual a 2 por 2 por 2 por 2 y el máximo factor en común entre 16 y n es 4, cuya factorización prima es 2 por 2, n solo tiene 2 en su factorización prima. Si n tuviera 3 2 como factores, el máximo factor en común entre 16 y n sería 8, no 4 como me dice el problema. Vamos con la siguiente pista. Si la factorización prima de 45 es 5, 3, 3 y el máximo factor en común entre 45 y n es un 3, eso significa que n no tiene 5 como factor y que solo tiene un 3. Si tuviera dos factores de 3, el máximo factor en común entre n y 45 sería 9, pero el problema me dice que es un 3. La pregunta es cuál podría ser el máximo factor en común entre 210 y n. La factorización prima de 210 es 2 por 3 por 5 por 7.
Lo que sabemos sobre los factores de n es que tiene 2 2 y un 3. También sabemos que no tiene 5. Eso significa que los factores en común entre n y 210 son un 2 y un 3. ¿Qué pasa con el 7? No hay nada en las claves de la pregunta para eliminar al 7 como posible factor de n, por lo que debemos considerar que 7 podría ser factor de n. Entonces, el máximo factor en común entre n y 210 podría ser 2 por 3 por 7, 42. ¿Por qué ninguna de las otras opciones podría ser el máximo factor común entre n y 210? La opción A no incluye al 2 como factor. La opción B no incluye al 3 como factor. La opción C tiene a 5 como factor y el 5 ya está descartado. Y la opción E también tiene a 5 como factor. Hay dos puntos que me gustaría resaltar sobre esta pregunta. Uno es que noten la importancia de la exactitud en el lenguaje. La pregunta es cuál de los siguientes números podría ser el máximo factor en común entre n y 210. Si la pregunta fuera cuál de los siguientes números debe ser el máximo factor en común entre n y 210, la respuesta no podría ser 42, porque con la información que me da el problema no sé nada seguro sobre si n contiene o no el factor de 7. El otro punto es que este ejercicio ilustra una técnica muy utilizada por los diseñadores del examen, la de aplicar ingeniería a la inversa en los conceptos. El problema no te pide calcular el máximo factor en común de dos números, sino que te proporciona el máximo factor en común entre varios números y a partir de esa información tú debes deducir los datos que necesitas para resolverlo. Además de que en lugar de utilizar números concretos, uno de estos números es una variable, lo cual hace todavía más confuso este problema. Otro concepto aritmético importante es el de los múltiplos. Los múltiplos son lo contrario a los factores. Un múltiplo resulta de multiplicar un entero por otro. Por ejemplo, 7, 14, 21, 28, 70 y 700 son algunos de los múltiplos de 7. 12, 20 y 96 son algunos de los múltiplos de 4, porque 12 resulta de multiplicar 4 por 3, 20 resulta de multiplicar 4 por 5, 96 resulta de multiplicar 4 por 24. Ojo, 0 es múltiplo de todos los números. Cuando multiplico cualquier número por 0, el resultado es 0. Todo entero es múltiplo de sí mismo, porque si multiplico cualquier número por 1, el resultado es ese mismo número. Y los múltiplos de un número son infinitos. Vamos a hacer un ejercicio para practicar. Aquí la pregunta. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción D. El problema dice lo siguiente. Si 75 al cubo es un múltiplo de 5 a la m, ¿cuál es el valor más grande que puede tomar m? El concepto que necesito para resolver la pregunta es el de factorización prima y múltiplos. ¿Por qué? Porque la manera más fácil de ver la relación entre 75 al cubo y 5 a la m es descomponiendo el 75 al cubo en sus factores primos. 75 resulta de multiplicar 5 por 15. 15 resulta de multiplicar 3 por 5. Entonces los factores primos de 75 son 5, 3, 5. La factorización prima de 75 al cubo es la factorización prima de 75 multiplicada por sí misma 3 veces. De ahí que la factorización prima de 75 al cubo es 5 por 3 por 5, por 5 por 3 por 5, por 5 por 3 por 5. Esto, expresado con exponentes, es igual a 5 a la sexta por 3 al cubo. Ahora sí, voy a traducir la pregunta utilizando la factorización prima de 75 al cubo y la definición de múltiplos. Si 5 a la sexta por 3 al cubo resulta de multiplicar 5 a la m por algún otro factor, ¿cuál es el valor más grande que puede tomar m? Otra forma de plantear la misma pregunta es, si 5 a la sexta por 3 al cubo es divisible entre 5 a la m, ¿cuál es el valor más grande que puede tomar m? El valor más grande que puede tomar m es de 6. Así como los factores están relacionados al concepto de máximo factor común,
los múltiplos están relacionados al concepto de mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el entero más pequeño que es múltiplo de todos los números que estoy considerando. Dicho de otra forma, el entero más pequeño que es divisible entre todos los números que estoy considerando. En un ejercicio anterior, vimos que el máximo factor en común entre 12 y 18 es 6. Ahora vamos a encontrar el múltiplo más pequeño que 12 y 18 tienen en común, el mínimo común múltiplo. El primer paso es sacar la factorización prima de todos los números que están involucrados. En este caso, la factorización prima de 12 es 2 por 2 por 3 y la factorización prima de 18 es 2 por 3 por 3. El siguiente paso es multiplicar los factores primos comunes y no comunes elevados a la mayor potencia. Ambas factorizaciones contienen a 2 como factor. La mayor potencia es al cuadrado, por lo que el mínimo común múltiplo debe incluir un 2 al cuadrado. Ambas factorizaciones contienen a 3 como factor. La mayor potencia es al cuadrado, por lo que el mínimo común múltiplo debe incluir 3 al cuadrado. Por eso, 36 es el mínimo común múltiplo de 12 y 18, porque 36 es el número más pequeño que es múltiplo de 12 y de 18. Tanto 12 como 18 dividen a 36 sin dejar residuo. Como resumen, aquí las características de factores y múltiplos lado a lado. Los factores son los números enteros positivos que dividen a otro sin dejar residuo. Los múltiplos son los números enteros que resultan de multiplicar un entero por otro. 1, 2, 4, 7, 14 y 28 son todos los factores de 28. 7, 14, 21, 28, 70 y 700 son algunos de los múltiplos de 7. 1 es factor de todos los números. 0 es múltiplo de todos los números. Todo entero es factor de sí mismo. Todo entero es múltiplo de sí mismo. Los factores de un número son finitos y los múltiplos de un número son infinitos. Aquí hay diferentes expresiones que podrías encontrar en el examen para describir la relación entre factor y múltiplo. En ellas, las variables p y q representan números enteros y todas las declaraciones significan exactamente lo mismo. For any two integers p and q, the following statements express exactly the same fact. P is a factor of q, while q is a multiple of p. Both mean that p divides q and that q is divisible by p. P is a divisor of q. P goes into q evenly. Q over p is an integer. Q equals p times n, where n is also an integer. Q divided by p yields a remainder of 0. Si necesitas hacer la relación más concreta, puedes sustituir las variables p y q por números como 3 para p y 12 para q. Pero asegúrate de entender la relación con variables para no ser vulnerable a la trampa del examen de intimidarte usando variables. Vamos a practicar esta herramienta. Aquí un ejercicio. ¿Listo? La respuesta correcta es la opción D. Veamos el análisis. ¿Qué información me están dando? Me dicen que tengo un árbol de Navidad decorado con series de colores. Las luces rojas prenden cada 20 segundos, las luces azules cada 30 segundos, las verdes cada 45 segundos, las naranjas cada 60 segundos y las amarillas cada minuto con 20 segundos. Me preguntan que si prenden el árbol a la medianoche y todas las series comienzan su ciclo exactamente al mismo tiempo, ¿a qué hora volverán a prender las 5 series juntas? El concepto matemático que necesito es el mínimo común múltiplo de los tiempos en los que cada serie parpadea. Otra clave para saber que estoy buscando el mínimo común múltiplo es que el problema me pide encontrar el punto en que una serie de objetos se alinea. Lo primero que voy a hacer es sacar la factorización prima del intervalo de cada uno de los colores. Rojo es cada 20 segundos, la factorización prima de 20 es 2 por 2 por 5. Azul cada 30 segundos, la factorización prima de 30 es 2 por 3 por 5. Verde, 45 segundos, la factorización prima de 45 es 3 por 3 por 5.
Naranja, 60 segundos, la factorización prima de 60 es 2 por 2 por 3 por 5. Y amarillos, cada 80 segundos, 2 por 2 por 2 por 2 por 5. El mínimo común múltiplo del intervalo de los 5 colores es de 720 segundos, es decir, 12 minutos. Como la primera vez que todas las luces prendieron a la misma vez fue a la medianoche o a las 000 horas, la siguiente vez que todas van a prender juntas va a ser 12 minutos después, es decir, a las 0 horas con 12 minutos. Así concluye esta primera parte de la clase de aritmética. Si tienes alguna duda o comentario sobre este video, déjanos una nota en la sección de comentarios. También nos puedes contactar por correo a info@matematicaprep.com o por Facebook. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Matemática Prep. Prepárate mejor.